Estábamos conversando sobre definiciones de Business Agility, sobre este concepto que muchas veces hemos comentado en este y en otros videos. Y bueno, los chicos trajeron una definición que la verdad es que está bastante buena y nos gustaría discutirla y compartirla con ustedes. Justamente, en el último reporte del Agile Coaching 2022 aparece una nueva definición que estábamos comentando acá con Celi y con Davy, que creemos que engloba o captura más elementos y por lo que creemos que también podría ser una mejor definición de Business Agility. Lo que se dice en este reporte, que está definida desde el Business Agility Institute, es que el Business Agility es un conjunto de capacidades organizacionales, comportamientos y formas de trabajar que brindan a tu negocio u organización la libertad, flexibilidad y resiliencia para lograr su propósito, no importa lo que traiga el futuro. Tiene un montón para desglosar. Sí, algo que me parece súper interesante también de estar hablando de esta definición es que Business Agility, a diferencia del manifiesto ágil, es algo que no tiene un alineamiento total, tiene opiniones, tiene visiones. Y el ver cómo van saliendo estas definiciones que como que complementan o enriquecen la visión, para mí por lo menos como que conecta con lo que vamos buscando nosotros mismos, incluso en Spirit, cuando empezamos a hablar de Business Agility. Empezamos como a ver esa evolución o a vivir esa evolución. Y creo que eso aporta también harto esta nueva definición que seguramente tenemos que integrar. A mí lo que me llama la atención son estos nuevos conceptos que se incorporan, que a lo mejor son conceptos que no solemos ver de manera repetitiva en las definiciones de agilidad, porque se habla de primero libertad, que creo que al menos en mi experiencia de las otras definiciones que he escuchado de agilidad, del mindset o de business agility, la libertad creo que para mí es un nuevo concepto que aparece en el mundo que estamos viviendo hoy. La flexibilidad, que podríamos decir que es un concepto que ya por lo general lo comentábamos, hablamos cuando también hablamos del Agile Mindset. Y el otro que me gusta es el tema de la resiliencia, este concepto de que no tú solo como individuo tienes que ser resiliente para los desafíos u objetivos que vas teniendo en el día a día, sino que en el total de la organización. Y como cierra, que también me encanta, es no importa lo que traiga el futuro, ¿ya? Que también creo que es un cambio de cómo también veníamos hablando siempre o de VUCA o de Bunny, sino que ahora ya es como completamente desconocido y 100% de cómo vamos a ir sobre la marcha adaptándonos a través de esta libertad, flexibilidad y resiliencia. Hace un poquito nos invitaron a un panel donde estuvimos con Cynthia Rubinstein, con Ingrid Castiz, hablando de la resiliencia en las organizaciones, que en el fondo se define como esta capacidad de poder sobrellevar la adversidad, las circunstancias que a lo mejor son desafiantes o que te sacan de tu zona de confort. Pero cuando hablamos de la antifragilidad, es como que tiene contenido dentro de la resiliencia, pero además agrega este componente de que te puedes hacer cargo y que tienes la capacidad de como destacar incluso en ese contexto tan cambiante, contrario a lo mejor a este estado más de tranquilidad o de paz o de estabilidad de las empresas. No sé si vas a comentar algo de eso de antifrágil, David, porque yo sé que a ti también te gusta mucho ese concepto y lo usas harto. De hecho, lo que quería traer era que me aparecía con una frase. Nosotros usamos mucho otra de Business Agility Institute, pero algo que se repite en las frases de Business Agility es la adaptación, o de agilidad en general, adaptación y adaptación al cambio, ¿sí? Que es parte de... Pero algo que me pasa, que de hecho lo incluí en una de las charlas que hemos hace poquito en un evento, era que se me queda corto. Si la agilidad fuera adaptación solamente, pues no hablaríamos de agilidad, hablaríamos de adaptación solamente. Es algo que me parece aquí, palabra que me parece clave, es ese conjunto de que ya está haciendo alusión a muchas cosas. Lo segundo es que también se atiñe a las personas, es decir, habla de capacidades, que me parece clave, pero habla de comportamientos, que normalmente se habla como esta entidad organizacional, pero que aquí también, pero cómo le damos esa conexión con las personas, aquí se asocia a los comportamientos y bueno, y formas de trabajar, y empezamos a ver estos elementos más, diría que un poquito más profundos, de libertad, flexibilidad, resiliencia, y hacia el propósito, como que conecta a otros elementos que para mí lo desafiante y lo importante de verlo, y lo valioso también de verlo, es que nos saca un poquito de la definición simplista de agilidad
de adaptación al cambio solamente muchas veces a todo lo que realmente implica un cambio en Business Agility. Sí. Me gustaría comentar con lo que traes, David, que también conectándolo con este último reporte del Agile Coaching, se habla que uno de los mayores impactos que los Agile Coaches que fueron entrevistados creen que están teniendo en sus organizaciones tiene que ver con cambiar la mentalidad y la cultura hacia una mentalidad y cultura ágil, ¿cierto? Pero que curiosamente también se considera que este es uno de los cambios más difíciles de realizar y uno de los cambios más grandes que nos cuesta trabajar dentro de las organizaciones como Agile Coaches. Y también declaraban que si esto no se logra, uno de los mayores impedimentos para realmente vivir la agilidad. En esto que siempre hablamos de la diferencia de solo hacer agilidad y realmente ser ágiles, yo creo que ese es uno de los desafíos que tenemos como Agile Coaches y que muy probablemente se vuelva a repetir en el reporte del próximo año, porque no son cosas que podemos cambiar de un día para otro. Cada persona es un mundo y la suma de esos mundos también hacen que la cultura organizacional sea de una u otra manera. Se habla mucho de que todavía, sobre todo en la capa de líderes, existe mucho acciones o comportamientos de control heredados, mucho de estructura de mando-control. Entonces, cómo también nos empezamos a cuestionar para poder ir más hacia un control sutil, la autoorganización de equipos, la autonomía, que conectan también con la definición en cuanto a la libertad, la resiliencia y este tema de la adaptabilidad. Creo que ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos hoy día también nosotros como Agile Coaches.